Buenas tardes, mis estimados hermanos. Hoy continuamos con el estudio del Nuevo Testamento, conocido como Introducción Bíblica. Es en este momento que vamos a recordar rápidamente que hemos establecido que solamente existe un solo evangelio. Ese evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió la obra de salvación de manera perfecta y de manera eficaz, de tal manera que con su muerte ha quedado pagado toda nuestra deuda, el cual nos llevaba a condenación eterna. Y con su resurrección ha quedado establecido que las palabras de salvación y la obra de salvación es eficaz. Entonces, basados en eso, decimos que solamente existe un solo evangelio. Ahora, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Hemos establecido que no es que existan 4 evangelios como tal, sino existen 4 perspectivas, 4 ópticas, 4 maneras de ver distintas a este evangelio. Esto obedece a la parte histórica. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando asciende a los cielos, encomienda a los discípulos continuar su obra. Entonces pasan los años y alrededor de 40 años ya de historia de los primeros cristianos, se ve necesario el tener la palabra de Jesucristo de manera fidedigna. Entonces, ¿qué se hace? Estos evangelistas hacen sus escritos. Hemos establecido que el primero de los evangelios que se escribe es el evangelio de Marcos. Marcos se convierte en el primer evangelista en escribir, y por lo tanto no tenía un esqueleto, no tenía un esquema, no tenía una guía de qué es lo que tenía que escribir. Entonces, Marcos escribe tratando de responder a algunas inquietudes importantes que se están dando en la iglesia. Y una de estas inquietudes tiene que ver precisamente con un tema: la idealización de los discípulos. Aquí en el Evangelio se va a retomar 2 ideas importantes. Por un lado, el Señor Jesús, siendo divino, se le va a presentar en una perspectiva humana. Y la problemática va a ser que en los hombres se le va a querer dar una perspectiva divina. Entonces, el gran problema que va a enfrentar la iglesia, la gran tentación que va a tener la iglesia, es la idealización, son los discípulos. Y entonces Marcos tiene que escribir este evangelio, porque va a presentar aquella idea que presenta también el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia y les tiene que explicar. Algunos de ustedes dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, pero ninguno de nosotros morimos por ustedes. Así es de que quien merece ser reconocido como el Hijo de Dios es Jesucristo. Eso es lo que está pasando en la iglesia primitiva, la idealización de los hombres. Por eso Marcos va a representar estas 2 ideas. ¿Cuáles son esas 2 ideas? Jesucristo, siendo divino, vino a ser humano, vino a ser hombre, vino a vivir como los hombres. Pero también va a hacer alusión de que los hombres jamás llegarán a ser divinos. Los hombres siguen siendo instrumentos en las manos de Dios. Y de eso vamos a abordar. Y quiero empezar con esta segunda idea, los hombres. Así es de que Marcos va a presentar precisamente a los discípulos
como seres humanos con errores, con equivocaciones, discusiones, incluso desaciertos. Y vamos a ver el texto. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 10. El Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y vamos a ver el versículo número 35. Marcos 10, 35. Dice así el texto. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Peticiones de dos de los discípulos. Obviamente que esta petición no le agradó a los demás discípulos. Obviamente que cuando lo escucharon hubo conflictos entre ellos de qué clase de petición es esta, y empiezan las comparaciones, creo que yo merezco más estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces es muy desafortunado esta petición que hacen estos hermanos, con razón o sin razón, pero querían estar en la gloria con Jesucristo, pero sentados en lugares muy especiales, ni más ni menos que al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representaría para ellos sentarse al lado de nuestro Señor Jesucristo? El que la gente los pudiera ver, el que la gente pudiera señalar cosas como fueron sus discípulos, no lo sabemos. Pero de que fue algo desafortunado y provocó conflictos entre los discípulos, esa es una realidad. Una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad?, y recordar, precisamente es eso. Marcos nos va a recordar que los discípulos nunca fueron divinos, sino siguieron siendo hombres comunes. Otro ejemplo, y es un ejemplo que muchos de nosotros los pastores casi no tocamos, y este texto pareciera que contradice mucho la cultura, la expresión de lo que celebra hoy la iglesia. Y ya les decía hace un rato, esto tiene que ver con una lectura meramente superficial. Y vamos más adelante, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Nos está hablando precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hablamos de las mujeres, normalmente en todas las iglesias siempre se va a hacer referencia a que las mujeres fueron las primeras que tuvieron ese encuentro y las primeras que anunciaron. Esto, aunque es cierto, vean la óptica que tiene Marcos. Y dice el texto, voy a leer desde el versículo 1. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra,
que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, busquéis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y aquí viene el texto, versículo 8. Y ellas se fueron, dice, huyendo del sepulcro. Primera idea, ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Y luego vean el final. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Les decía, muchos de nosotros los pastores casi no retomamos este pasaje de la Biblia, porque en esa lectura superficial diríamos como que aquí se contradice a lo que hacemos constantemente cada año en Semana Santa, el primer día de la semana. Las mujeres fueron, compartieron, y aquí dice lo contrario. Dice que salieron del sepulcro huyendo. Segundo, que cuando habían tenido esta experiencia, les vino temblor y espanto. Temblor y espanto, no temor, temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban inmersas en una condición que no podían controlar su propio cuerpo. Estaban espantadas de lo que veían. Y por último, el mandamiento fue ir y decir. Y dice Marcos, pues no decía nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, ¿cómo entender este pasaje? Pues es una expresión, vamos a decirlo de manera sencilla. Marcos nos sigue diciendo que aún las mujeres, que fueron las primeras que tuvieron la bendición de ser testigos de la resurrección de Jesús, nunca dejaron de ser humanas. ¿Tenían miedo? ¿Quién de nosotros no tendría miedo? Escuché en alguna ocasión un pastor y me llamó la atención su experiencia, ¿no? Y él decía, a veces pedimos cosas que no estamos preparados para recibirlas. Pedimos lo que nosotros llamamos milagros, y si sucediera ese milagro, ¿qué pasaría contigo? Si hubiese una manifestación real en la plenitud de lo que es Jesucristo, ¿cómo sería nuestra reacción? Eso es lo que nosotros encontramos en el pasaje. Marco nos sigue diciendo, pues María, aunque fueron las primeras en ser testigos, no dejaron de ser seres humanos. Por lo tanto, el miedo fue parte de ellas. Por lo tanto, el miedo, ¿verdad?, fue parte de lo que ellas experimentaron. Tú y yo, si pudiéramos aplicar esta parte, el simple hecho de ser cristiano no me dice
que quedo exento de todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Sería una situación tan irresponsable el que pudiera yo llegar a cualquier lugar sin las debidas protecciones, ¿verdad? Sin el cubrebocas, sin lavarme las manos, sin todos estos cuidados que nos han indicado, porque pensamos que Dios está con nosotros. Recuerda, seguimos siendo seres humanos. Nadie está ajeno a enfermedades, a necesidades y aún a experimentar la misma muerte, porque no somos seres de otro mundo, seres espirituales, sino seguimos siendo seres humanos. Es lo que plantea Marcos. Seres humanos llenos de errores, llenos de equivocaciones, pero no por eso Dios no manifiesta su misericordia. La segunda parte que va a presentar Marcos tiene que ver con esa parte divina en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que vino a irrumpir la parte humana. Por lo tanto, Jesucristo quería mostrar cómo Él se hace compatible con nosotros. No está hablando teológicamente como lo hace Juan y aquel verbo se hizo carne. No, lo que está refiriendo el texto, lo que va a decir el texto es que es increíble que a pesar de que Jesucristo, siendo Dios, se congratuló, se hizo uno con el dolor y el sufrimiento del hombre. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Y vamos a hacer esta lectura. Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice así el texto. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada de la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió y le despidió, luego le despidió. Una de las cosas que nosotros vamos a retomar dentro del pasaje es esa parte humana. Muchos dirían hoy en día esa parte humanitaria de nuestro Señor Jesús. Culturalmente, Jesús enfrenta varias situaciones o varios pensamientos que los judíos tenían. Uno, que las enfermedades eran un castigo de Dios. Dos, que si esta enfermedad venía por Dios, Dios te había desechado. No solamente era un castigo, sino Dios te había desechado. Y tres, al contagiarte, lo más terrible es que te estás contagiando de ser
desechado por parte de Dios. El castigo de Dios. Dios te está desechando. Y si alguien se contagia, se está contagiando de ser desechado por parte de nuestro Dios. Me llamó mucho la atención y para mí me pareció desafortunado aquella idea que algunos están profesando, porque la noticia de que algunos pastores están siendo llamados a la presencia de nuestro Dios por este tiempo de contingencia o por la enfermedad del COVID, que muchos ancianos de iglesia están siendo llamados por parte de Dios y muchos cristianos están siendo llamados por Dios. Muchos digan que Dios está limpiando su iglesia. Es desafortunado porque es este pensamiento que está atacando a nuestro Señor Jesús. Somos seres humanos y no estamos ajenos a la experiencia social o de salud pública, no somos ajenos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros aprendamos a reconocerlo como Dios en tiempos de salud o en tiempos de enfermedad. Eso se manifiesta la fidelidad a nuestro Dios. Pero el simple hecho de ser contagiado no necesariamente tiene que ver con un aspecto de que Dios te está desechando o Dios está limpiando la iglesia. Ese es un pensamiento desafortunado. Lo mismo está sucediendo en el pensamiento judío. En el pensamiento judío, cuando la gente pensaba que Dios estaba castigando a alguien, siempre venía la idea de, algo hizo este hombre, por eso Dios lo está castigando. Y si ustedes recuerdan, la lepra era la peor de las maldiciones que venía de parte de nuestro Dios. Por eso no podían acercarse a un leproso. Por eso el leproso tenía que evitar el contagiar a alguien y no había cura para él. Él vivía marginado de la sociedad. Y entonces la pregunta es, un leproso, ¿cuánto tiempo habrá vivido la falta de atención, de afecto, la falta del acercamiento aún de sus seres queridos? Al ser marginado, aún su propia familia lo desechaba. Hoy quiero decirles que lo que hace el Señor Jesús es muy importante para nosotros hoy en día, porque dice el texto, versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Lo tocó. Yo me imagino que más de uno habrá dicho, este ya se contagió. Este ya es un desecho de Dios. Ha quedado marginado por Dios. ¿Cuándo habrá sido la última vez que este leproso habrá sentido el abrazo de alguien? ¿No es cierto que primero es la ley antes que el amor? ¿No es cierto que primero es el juicio antes de preguntarnos por qué? ¿No es cierto que a veces nosotros
como en el caso del leproso, primero diríamos, algo hizo, por eso está así, a querer expresar misericordia. Es lo que hace el Señor Jesús. Pone su mano sobre su hombro. ¿Se imaginan aquel leproso? Sentir la mano de alguien y que le diga, quiero, sé limpio. Eso solamente lo puede hacer Jesús. ¿Por qué? Porque Él es un ser divino que se congratula con el ser humano. Así es de que todo el Evangelio de Marcos tiene esta perspectiva. Cuando usted vuelva a leer el Evangelio de Marcos, léalo con este pensamiento. Va a encontrar a discípulos que se equivocan, que tienen miedo, que tienen errores, que se espantan. Varias veces se va a mencionar en los textos bíblicos, es que no entendían, es que no habían entendido. Porque esa es la finalidad. Sin embargo, encontramos a Jesús con paciencia. Así es nuestra experiencia hoy en día. Dios quiere bendecirte, aunque muchos te juzguen. Dios quiere ayudarte, aunque estemos llenos de errores. El Evangelio de Jesucristo es cuando Él no solamente vino a este mundo, sino que haciéndose hombre, se congratuló como hombre, para que tú puedas sentir su mano en tu hombro. Que Dios les bendiga y pronto seguimos meditando sobre las Escrituras. Hasta luego.